Adelante, bienvenido y pues el escenario es tuyo. Claro, gracias Rubén por la presentación. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar este tema que tiene que ver con la operación y el uso de los reactores de alta presión en el sector farmacéutico. Y bueno, pues gracias por su tiempo y vamos a ir iniciando. Vamos a hacer una presentación, después la parte de preguntas y respuestas. También tenemos una breve introducción a un reactor que es probablemente uno de los más utilizados en la industria farmacéutica. Vamos a ver en el desarrollo de esta presentación por qué es de los más utilizados y bueno, ya que lleguemos a él, vamos a ver de manera general qué partes lo componen y los usos que se le da en ese sector farmacéutico. Entonces, vamos a iniciar con la presentación y bueno, pues aquí vamos. Rápidamente tenemos, déjenme ver, aquí está, perfecto, una agenda preparada para hoy. Vamos a dar una introducción muy general a la síntesis porque es evidente que en esos reactores de alta presión se llevan a cabo síntesis y vamos a hablar de esta síntesis. Entonces, también daremos una introducción a PAR, que es una línea que tenemos en Equipar exclusiva y que a lo largo de 125 años se ha dedicado a manufacturar reactores de alta presión. Veremos conceptos básicos en cuanto a lo técnico de reactores, las variables que generalmente se utilizan en la elaboración de fármacos o de ingredientes activos y veremos una diferencia de lo que tiene que ver con reactores de vidrio con presión y sin presión. Y claro, entraremos en la parte de la operación segura, pues estamos hablando de presiones elevadas o presiones arriba de la atmosférica. Y un punto que va de la mano con la síntesis es el control de la temperatura, es decir, la termorregulación. Y bien, a modo de introducción, hablaremos de conceptos muy generales y lo que tiene que ver con la síntesis. Como tal, la síntesis química se definió hace muchísimos años y tiene que ver con el proceso mediante el cual elaboramos nuevas sustancias. Es un concepto muy elemental, pero que nos va a ir ayudando a llegar a la operación de los reactores que el día de hoy vamos a exponer. Y ya como tal, la síntesis orgánica enfocada a la parte farmacéutica, pues es la reacción en la que se interactúa un ácido de Lewis y una base de el mismo. Esto pues ya está reportado en muchos lugares, pero tomé este extracto del libro de José Antonio Chamizo del 98. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde tenemos moléculas de A más B que estamos mezclando en un matraz. El día de hoy veremos cómo ese matraz se transforma a un reactor de alta presión, pero básicamente es esto. Tenemos moléculas de A, moléculas de B, se van a agitar, a calentar y a presurizar. Se llevará a cabo la reacción donde obtendremos moléculas de AB más restos de A, más restos de B probablemente, y a lo mejor un subproducto que es C, y conllevará a una purificación o algún análisis adicional. Y bien, ¿qué va a influir en la reacción que tiene que ver con los fármacos? Bueno, en primera y como cualquier otro tipo de reacción, ¿qué calidad tienen los reactivos? Los disolventes y los catalizadores que se utilizan. Las condiciones de reacción. No es lo mismo llevar a cabo una reacción en un matraz de vidrio a llevarlo a una reacción en un reactor de alta presión. También tenemos los equipos que se utilizan en las reacciones. En este punto entraremos nosotros con el tema de hoy, puesto que vamos a utilizar reactores con y sin presión, reactores de vidrio y reactores de acero, con el fin de obtener fármacos o obtener moléculas que tienen que ver con el sector farmacéutico. También veremos que la cinética de reacción será un punto importantísimo en esta síntesis y que normalmente esta la definimos ya sea porque se ha hecho en otro lugar o simplemente la hacemos primero en el papel, la comprobamos en un matraz y luego vamos a un reactor de alta presión. La purificación de los productos, súper importante, pues queremos que este producto esté listo para mandarse al mercado. Y la seguridad en la operación. Insisto, hoy revisaremos los reactores de alta presión y es muy importante que tengamos muy controlados los procesos en este tipo de reactores.
Bien, y bueno, pues esta es una relevancia que tiene de la síntesis selectiva de fármacos. Por allá, hace muchos años, el doctor Juaristi y otros colaboradores definieron o hicieron estudios específicos en encontrar la síntesis selectiva de estereoisómeros. Hablando en este contexto, tenemos los distómeros y los eutómeros, que tiene que ver con el arreglo espacial de las moléculas. ¿Ok? Esta totalmente tiene que ver con la estereoquímica o la estereoisomería de estas moléculas. Entonces, se encontró, o más bien se le dio mucha importancia a los eutómeros o los diastereoisómeros que tenían un efecto positivo para el medio, para la persona, y un efecto ya sea que no hubiese efecto o que fuera tóxico. En este punto fue muy importante realizar selectivamente los fármacos. También recordemos que hay diferentes, pienso yo que un ejemplo muy rápido que tenemos es el limoneno, que tenemos la versión de la L y perdón, del R y S, y que tienen sabores diferentes. Aquí tenemos el otro ejemplo, que es la asparagina, que en su forma S es totalmente amarga y en su forma R es dulce. También tenemos otros en los que no hay nada de efecto. Por ejemplo, la dopa en su configuración L o levógira tiene efecto para el mal del Parkinson. Sin embargo, la D-dopa, es decir, la destrógira, tiene nada de efecto biológicamente. Entonces, ¿qué importancia tiene el irnos directamente con el estereoisómero de interés? En el caso del ibuprofeno pasa lo mismo. Tenemos que en su forma R se utiliza para, entre otras cosas, dolor de cabeza, solo puse uno de los efectos, pero en su versión S, Sinister, no tiene nada de actividad. Y pensamos que el punto más, o el ejemplo más sonado o más famoso fue cuando la talidomida se encontró que en su forma S era teratogénico y en su forma R era pues un analgésico para evitar náuseas, principalmente de mujeres embarazadas. Obviamente aquí tenemos una historia muy amplia en la que pues al encontrarse estos efectos, pues se suspendió el tener la mezcla racémica de este compuesto y es encontrar específicamente la R, que es la que tiene el efecto analgésico y contra náuseas, principalmente en mujeres embarazadas. Esto lo manejo como una introducción, puesto que hoy vamos a hablar de síntesis de manera general en reactores de alta presión. Y bueno, ya yéndonos hacia la parte del reactor, encontraremos que a nivel nacional tenemos muchísimos usuarios que utilizan reactores de par. En su mayoría, o uno de los principales sectores, tiene que ver con la síntesis de nuevos fármacos o de principios activos o de excipientes que vamos a ir viendo poco a poco durante la presentación. Y bueno, de manera general, recordemos que un reactor es un equipo donde se va a llevar a cabo una reacción química. Este tiene que estar diseñado para que se maximice la conversión y la selectividad. Si se dan cuenta, esos dos conceptos de selectividad y de conversión los tenemos así como bien resaltados, puesto que queremos, como lo mencioné, ir a un estereoisómero específico para no tener mezclas racémicas. Y bueno, el diseño de este reactor tiene que estar pensado para tener un costo muy pequeño o el menor posible. El diseño de este reactor químico requiere conocimientos de termodinámica, cinética química, transferencia de masa, también de energía y mecánica de fluidos. En esta ocasión vamos a platicar de la configuración, no como tal del diseño. Afortunadamente ya está trabajado esto por parte de PAR y ustedes como usuarios y yo como especialista de producto de reactores vamos a concentrarnos en llegar a una configuración que llegue a satisfacer esta aplicación en la industria farmacéutica. Y bien, ¿cómo se operan o en este caso, cómo se clasifican según la operación de los reactores? Rápidamente recordemos que los discontinuos son los reactores que trabajan por cargas. Como siempre, introducimos una alimentación o en este caso un reactivo A más B, se calienta, se espera un tiempo dado
y este tiempo dado está determinado por la cinética de reacción. Después quitamos el producto. El ejemplo más evidente de esto es el reactor batch, que se utiliza pues desde la alquimia, ¿no? De hace mucho tiempo. Ya en la forma de reactores continuos tenemos los que trabajan, como su nombre lo dice, de manera continua, y aquí introducimos reactivos, pero al mismo tiempo estamos sacando productos. Esto es bien importante, sobre todo cuando queremos hacer escalamiento de procesos, puesto que queremos tener más producto de algún fármaco específico. En este punto tenemos los CCTR, los Continuous Stirred Tank Reactors, y como vemos, es un tanque como el que veíamos acá, pero le estamos colocando ciertas fracciones de manera continua y se están obteniendo fracciones de producto en un tiempo dado. Ya lo que tiene que ver con reactores tubulares, pues ya pues justamente utilizamos un tubo y aquí abrimos de manera continua y obtenemos todo el producto que queramos en cierto tiempo, como lo vemos en esta imagen. Tenemos el reactivo A y el reactivo B. En cuanto entran al tubo, porque podríamos pensar que donde está A y B son las bombas dosificadoras de A más B, o si fuera algún medidor de flujo másico, sería el ejemplo. Y cuando entran al tubo, es justo donde se convierte C, que en este momento lo tenemos ejemplificado como un color rosa. Este ya es un diagrama de una configuración que estamos realizando en un reactor de flujo continuo para el escalamiento de procesos específicamente de fármacos. ¿Okay? Y bueno, ya los terminologías van cambiando. Hace no mucho, muchos reactores de batch se les cambió el nombre por BSTR, que es Batch Stirred Tank Reactor, CSTR, que es Continuous Stirred Tank Reactor, y el PFR cambió por CPFR, que es Continuous Flow Flow Reactor. Y bueno, claro es que podemos seguirle llamando batch y no va a haber ningún problema. Simplemente estas son terminologías que a partir del 16 se están utilizando de manera constante. Y bueno, ya entrando en el tema de los reactores de Par Instrument Company utilizados en Pharma, necesitamos recordar que las partes que componen el sistema de reacción son el motor principal de todo el equipo, el sistema de agitación. En algunas ocasiones, solo muy pocas, se ha configurado sin agitación, pero el 98% de las aplicaciones para Pharma llevan el drive magnético, es decir, la agitación. ¿Cuánto? Vamos a ver más adelante. El vaso de reacción, pues es justo el corazón de todo el equipo y es donde se va a llevar a cabo la reacción de la cual estamos hablando. El soporte, que puede ser un pedestal, puede ser un soporte de carro, puede ser un equipo pequeño que se acomode en una mesa o que necesite otro accesorio para acomodarlo. El sistema de alimentación va dado por la configuración. En este momento tenemos ahí una pipeta de alta presión que nos ayudaría a estar dosificando gotas de algún catalizador para que la síntesis se lleve a cabo. El sistema de enfriamiento, como tal, el reactor de Par Instrument Company va a llevar a cabo un calentamiento a través de una mantilla de calentamiento. Y el enfriamiento como tal lo va a hacer un recirculador, típicamente de la marca Julabo, que es el que me va a ayudar a remover calor de la reacción. Es por ello que puede ser un loop dentro que solo entre y salga, o que haga varias vueltas, como lo que estamos viendo en esa imagen, o que sea más pequeño dependiendo qué nivel de enfriamiento requiero. Y bueno, un controlador de proceso o un controlador de sistema de reactores. En el cabezal veremos muchos elementos de seguridad. Para empezar, un manómetro para visualizar la presión. Recordemos que estamos hablando de sistemas presurizados. Una válvula de desfogue para desfogar, para sacar toda la presión al terminar la reacción. Una válvula para tomar una muestra líquida, eso tiene que ser por diferencia de presión. Así que es bien importante que tengamos pues, una diferencia de presión para poderla utilizar. También tenemos una válvula para alimentar gas. ¿Qué gas voy a alimentar? Depende. Puede ser un gas inerte o un gas que reaccione con los componentes que ya están dentro del reactor. El disco de ruptura, importantísimo, dispositivo de seguridad para operar de manera segura. Serpentina de enfriamiento, ya lo comentamos, nos va a ayudar a contrarrestar el calentamiento. El agitador, que dará pues, toda la agitación que necesitamos durante la reacción, las RPM.
Y también se puede tener de manera opcional válvulas de seguridad opcionales, como una relief valve que esté calibrada a una presión y que ésta elimine el exceso de presión una vez que se llegue al valor que tiene como default calibrado. Recordemos que esto se regula en México con la NOM 020 apartado 8, en donde entran todos los equipos sujetos a presión. Bien, ¿y qué variables estamos controlando en la industria farmacéutica? Prácticamente en toda, igual que en cualquier síntesis. Vamos a revisar la temperatura como número 1, la presión del sistema, la velocidad de agitación, el volumen del reactor que va a impactar en el volumen que voy a utilizar al momento de llevar a cabo la reacción, la dosificación que puede ser gas, líquida o sólidos, y todo esto se tiene que configurar antes de mandar a hacer el reactor, puesto que vamos a colocar puertos específicos que nos van a ayudar a tener la dosificación de gas, de líquido o sólidos conforme vaya aplicando. Y bien, ¿en dónde vamos a llevar a cabo la operación? En este caso, el control del proceso en un controlador 4848 que actualmente es el que más se vende en Par Instrument Company y que va a tener de manera estándar el control de la temperatura. Este control de la temperatura va a ser a través de un termopar interno y va a mandar una señal de PID para tener el control fino, el control del reactor dentro de la reacción. Y tenemos módulos opcionales. Esto es súper importante porque si hay un presupuesto no tan alto, podemos iniciar con la configuración estándar e ir adquiriendo los módulos después. También tenemos la opción de crecer el controlador a tener más variables. Y ¿por qué tendríamos que hacerlo? Ok, tenemos de manera estándar la temperatura y opcional velocidad de agitación, presión y temperatura externa. Y también tenemos la posibilidad de un motor output que tiene que ver con el torque de la reacción. Esto cuando hay un cambio de la viscosidad antes y después va a ser muy importante, puesto que en los reactores de par no podemos ver físicamente cómo está cambiando la viscosidad. Recordemos que en un reactor de vidrio, pues se ve cuando hay un cambio de viscosidad, y en el reactor de acero no lo podemos ver, pero podemos monitorearlo a partir de la medición del torque. Y una auxiliar 1 y 2 que tendría que ver con la manera en la que estoy dosificando al reactor cierto compuesto, cierto gas. Y finalmente tenemos un controlador de proceso ya cuando tenemos más reactores y muchas variables, por ejemplo, 8 reactores con 4 variables cada una o con 6 variables cada uno, y tener al final un total de más de 60 variables controladas desde este controlador de procesos 4871. Y bueno, hace un par de años, ya 3 años, Par lanzó el controlador 4848T, que es el más nuevo, el más reciente. Y aquí, pues como su nombre lo dice, es una pantalla táctil de 5.7 pulgadas, pero de 7 pulgadas, en la cual llevaremos a cabo toda la operación. Bien importante que aquí está diseñado este equipo para que se opere desde ahí y ahí veamos las gráficas. Si se quiere extraer los datos, se hace muy sencillo desde una USB, a diferencia del 4848 estándar, en el cual necesitamos un cable y un software para hacer la extracción de datos. Bueno, esta es la parte trasera del equipo, pero es exactamente como el anterior que teníamos, simplemente con la automatización que tiene que ver con la pantalla táctil. Y bien, rápidamente el control de temperatura, comentábamos que va dentro del reactor y lo vamos a ver como primary temperature. Es bien importante porque en la parte posterior del reactor, del controlador, se va a ver temperature input y temperature primary. Entonces, la que siempre vamos a conectar aquí tiene que ser la de primary temperature. Y también podemos controlar la temperatura externa, es decir, de la pared. Esto va a ser muy importante cuando nuestras reacciones como tal liberen o sean exotérmicas y nos ayude a frenar la temperatura de la mantilla. Esto es muy importante para tener 2 PIDs y un control de temperatura mejor.
Después tenemos la velocidad de agitación. Esta velocidad de agitación es mediante un tacómetro y la podemos tener de 0 a 600 RPM, de 0 a 1700 y la opción de remota y local. Aquí es bien importante porque si nos hace falta presupuesto, podemos dejar el módulo que está abajo que se llama TDM y solo haríamos la operación desde la perilla que está aquí abajo donde dice speed, mínimo y máximo, y con eso podríamos controlar de manera segura la velocidad de agitación. Y ya si hay un presupuesto mayor, tendremos el módulo completo, que es el MCM, Motor Control Module, y con esto la operación de manera remota, es decir, desde el display del TDM. Bien importante, en el sector farmacéutico tenemos muchas aplicaciones en las que los cuartos son a prueba de explosiones. Entonces aquí tenemos la ventaja de poder configurar el motor a prueba de explosiones, ya sea que querramos cumplir con la comunidad europea, es decir, la ATEX, o la norteamericana, que tiene que ver con clase 1, 2, 3, división 1 y 2. Es bien importante que sepamos que hacia dónde queremos cumplir, la europea o la norteamericana. Afortunadamente tenemos una opción que cumple las dos, pero hay que estar muy en contacto con ustedes para saber qué queremos evitar en la atmósfera explosiva. Todo eso también está regido por la NOM 020 de la STPS. Bien, continuando con estas variables típicas, la presión. Pues nuestro tópico decía operación segura de reactores a presión. Entonces es evidente que vamos a estar controlando y monitoreando la presión del sistema. Para eso se conecta un tacómetro conectado al manómetro. Vamos a verlo un poquito más adelante. Me refiero aquí en el reactor. Y aquí en el módulo que se llama Pressure Module es donde vamos a estar transformando los números del manómetro a una lectura en manera digital desde el controlador 4848. Entonces, esto se hace mediante el transductor de presión, solo monitorea y tenemos la opción de revisarlo mediante un software del controlador 4848. Y bien, como siempre lo revisamos, lo comentamos, para llegar a esta configuración hay que saber exactamente qué presión máxima vamos a operar en nuestro proceso farmacéutico, qué temperatura máxima se va a operar. Si tenemos un requisito o una reacción arriba de 500 grados, en mi experiencia no me ha pasado, me refiero a farmacéutica, pero podemos tener una aleación diferente para una temperatura mayor. Ahora, ¿enchaquetado o mantilla? Esta es una pregunta bien interesante que nos hacen y va a tener que ver con el nivel de control que necesitamos. Y sobre todo si queremos utilizar un recirculador, si tenemos espacio y también presupuesto, o que simplemente la mantilla haga todo el trabajo. El tamaño del recipiente, recordemos que 2/3 partes es lo que se puede utilizar en un reactor de alta presión. Y el material de construcción, que típicamente se maneja acero inoxidable, pero tenemos otras aleaciones que vamos a ver rápidamente. En el tamaño del recipiente es súper interesante mencionar que tenemos volúmenes desde 5 mililitros, 5 mililitros para hacer una primera aproximación en la reacción, y de hasta 100 litros. Recordemos que solo 2/3 de este espacio es lo que podemos utilizar. En cuanto al punto 4, que tiene que ver con la construcción, materiales de construcción, típicamente utilizamos acero inoxidable, es el más comercializado, pero tenemos aleación 20, Hastelloy, aleación 230, esos son los nombres que se le manejan al proveedor, pero cada una de ellas tiene un nombre trivial o un nombre con el que comúnmente se menciona en el sector. Les comentaba, el acero inoxidable es el número 1 y sabemos los componentes, los componentes que tiene esta aleación, por ejemplo, fierro, 65%, y rápidamente, nada más para hacer el ejemplo, comparado el acero inoxidable, que es el número 1, y el Hastelloy C276, que es el segundo más vendido, ¿cómo pasamos de 65% de hierro a 6.5%? Y esto le da resistencia a varios ácidos que los tenemos reportados en las tablas de corrosión
de los sistemas químicos que se le pueden meter a estos equipos. Lo que les mencionaba, el acero inoxidable y la aleación C276, que son las más comunes. Ahora, reactores de vidrio sin presión, presiones atmosféricas, y reactores a alta presión de vidrio. El día de hoy veremos justo el reactor que llega, que soporta hasta 10 bares de presión, y es un vidrio especial, y donde vamos encaminados hacia una operación de presiones avanzadas. ¿Ok? Se utilizan ciertos aditamentos para evitar que haya contacto vidrio con el acero, y lo vamos a ver más a ratito en el reactor que tenemos aquí. Operación segura en la industria farmacéutica. Pues siempre recordar que la presión pues, se genera de dos formas. Se genera por alta presión, por alta temperatura, así como la olla express de la casa, o también cuando se presuriza el equipo. ¿Cómo se presuriza? Con una válvula doble que tiene en el cabezal, y desde un tanque de gas o de un sistema de gases se presuriza. ¿Con qué? Con un gas reactante o un gas que simplemente esté presurizando. Se realiza también una prueba hidrostática. Esto es bien importante, puesto que en la seguridad que se necesita al operar los reactores de alta presión, tiene que llevar esta prueba hidrostática, que es una prueba que se hace en la planta de Par Instrument Company, donde se llena de agua y se lleva a una presión 2 veces mayor durante un par de días para asegurar que el equipo está listo para operarse. Esto es siguiendo la norma ACTM. También se cuentan con dispositivos de seguridad como válvulas de venteo, de relief o de desfogue, discos de ruptura y materiales de construcción certificados. Si necesitamos un certificado, hay que mencionarlo para solicitarlo a Par. Y bueno, nos hemos topado con muchas aplicaciones en farma donde se necesita muestrar cada cierto tiempo. Entonces, para ello se puede realizar desde el cabezal, utilizando una válvula doble, una válvula de ensamble doble. Se puede realizar con este dispositivo, que es un pequeño vaso que conforme la válvula se va abriendo, la presión va cayendo, pero no se cae todo del sistema. O bien un muestrador, que es muy novedoso, en el cual mediante una pantalla táctil se manda una señal para tener ciertas muestras en un tiempo determinado. Eso es muy importante, sobre todo cuando queremos ir viendo cómo está avanzando la cinética de reacción o los subproductos en farmacéutica. Entonces se obtienen de muestras de 5 mililitros y se llevan a resonancia magnética nuclear, o se llevan a infrarrojo, o simplemente se está revisando algún parámetro de manera física que se está llevando a cabo en la reacción. De algunas aplicaciones que hemos tenido en reactores, unas en México, otras de Par Instrument Company en otras partes del mundo, la más fuerte es la elaboración de excipientes, síntesis orgánica de fármacos, el escalamiento y optimización de procesos. Esto es bien importante porque tenemos reactores en Par Instrument Company de hasta 100 litros en acero inoxidable u otras aleaciones, y en vidrio con otra de nuestras marcas, que es Chemglass, hasta 150 litros. Entonces, a lo mejor para algunos usuarios 100 litros es un volumen moderado o pequeño, pero muchas veces, hablando en el sector farmacéutico, es un volumen muy grande. Entonces, ya estamos hablando de un escalamiento para esos procesos. Se realizan también hidrogenaciones catalíticas para favorecer algún tipo de estereoisómero. Esto quiere decir realizar síntesis selectiva de fármacos. Y la elaboración de vacunas. También tenemos varias aplicaciones, sobre todo en otras partes del mundo, en donde se elaboran vacunas en reactores de alta presión. Y bueno, ya llegando hacia la parte del control de temperatura, ¿qué tiene que ver el control de temperatura con el uso de reactores? Normalmente siempre con un reactor de Par Instrument Company o un reactor de Chemglass necesitamos un recirculador de Kulabo. Oye, ¿para qué o cómo? Vamos a irlo viendo de manera breve. Para empezar, recordemos que la termorregulación es el control preciso de la temperatura en cualquier proceso, en este caso en la farmacéutica. Y bueno, por ejemplo, tenemos un caso bastante repetitivo, y es justo del reactor que tenemos hoy, que vamos a revisar y que vamos a ver aquí, en donde es un reactor enchaquetado, y ese reactor enchaquetado no
puede exceder más o menos 0.5 grados centígrados de la temperatura. Es decir, la propia reacción del fármaco que se lleva a cabo genera esta energía, o sea, es exotérmica, y el control de temperatura del equipo que está ahí a un lado, que es un equipo de Julabo que se llama Presto A40, justo está contrarrestando la exotermicidad de la reacción. Entonces, en este punto es un reactor enchaquetado. Si nos damos cuenta, están conectadas unas mangueras en la parte de atrás del recirculador y que van a la entrada y salida del reactor, y estamos haciendo un control de temperatura muy, muy exhaustivo. En este punto sabemos que pues al ser enchaquetado sí o sí tiene que llevar un recirculador de Julabo, porque no hay opción. En este punto también se llegó a la automatización avanzada porque se cotizó el SpecView, que es el software de PAR, para tener el monitoreo de la reacción en tiempo real. Aquí, bien importante, porque aquí en el reactor como tal está controlando la agitación, monitoreando la presión y está monitoreando la temperatura. ¿Y por qué solo monitoreando? Porque en este punto, quien está mandando qué tan caliente o qué tan frío está el reactor es el recirculador de Julabo, porque él tiene una opción de trabajar de manera externa de él, es decir, interna del reactor, y tiene un control exhaustivo de la temperatura. Entonces es súper importante saber hacia dónde va nuestro proceso, si queremos un enchaquetado, si queremos uno calentado por mantilla, si queremos una precisión absoluta, como en este caso, nos vamos a ir incluso con el sistema dinámico de control de temperatura más preciso, es decir, un Presto para tener este control exhaustivo en la elaboración de cierto fármaco. Entonces, aquí hay que revisarlo bien y probablemente la inversión tenga que ser un poco mayor porque el control de temperatura necesitamos que sea mayor. Aquí tenemos otra empresa que se dedica a hacer excipientes y ellos tienen un reactor de 50 litros y también el control de temperatura es preciso. ¿Se dan cuenta? Rápidamente, acá tenemos un Presto A40 en un reactor de 1,5 litros y aquí es un reactor de 50 litros. ¿Y por qué el mismo equipo para un volumen tan variado, no? Y aquí tiene que ver con las temperaturas que se van a utilizar. Si bien manejamos temperaturas en el Presto de menos 40 a 250, hay que pensar en el volumen de la aplicación para poder seleccionar el equipo ideal para esa reacción que vamos a llevar a cabo. En cuanto a los reactores de par, siempre sí o sí necesitamos colocarle agua de enfriamiento en el agitador y agua de enfriamiento en el transductor de presión. Entonces aquí, este es un diagrama muy sencillo, muy básico, en el cual revisamos cómo está el reactor en la elaboración de ingredientes activos, de principios activos, perdón, y el recirculador cómo se conecta hacia una salida hacia el loop de enfriamiento que platicamos que era el serpentín de enfriamiento y es el que nos va a ayudar a contrarrestar el calor, a contrarrestar el calentamiento, y otra salida se va a ir a enfriar el agitador y el transductor de presión. No se preocupen, esto se ve en un diagrama, ya en la vida real se ve más o menos así, se ve de esta manera, se ven varios cables, pero todos tienen un porqué, puesto que estamos haciendo un control de temperatura del reactor y ayudados de un recirculador de Julabo. Si se dan cuenta, aquí tenemos los 3 elementos que hemos platicado durante la presentación y esa fue en la aplicación también farmacéutica. Tenemos el controlador 4848, tenemos el medio del reactor de Par Instrument Company, en este caso fue de 600 mililitros de la serie 4560, y tenemos el recirculador, en este caso un corio para el enfriamiento del loop de enfriamiento o serpentín de enfriamiento y las chaquetas del agitador y del transductor de presión. Entonces, esta sería una configuración estándar, por así decirla. Cuando ustedes me dicen, oye, voy a desarrollar este fármaco, necesito este volumen, ok, yo trabajo desde lo que me comentan y les trabajo también lo que tiene que ver con estos periféricos. Lo único que no podemos proveer son los gases, porque esos pues van a depender de qué tipo de gas y ya pues otro proveedor nos ayudaría con esta parte. Aquí muchas veces se maneja un sistema de gases, puesto que los tanques normalmente no pueden estar dentro del laboratorio de la industria farmacéutica.
Y bueno, por el momento vamos a dejar de compartir para ver rápidamente el reactor que tenemos aquí y posteriormente nos iremos a la sección de preguntas y respuestas. Espero que estén pensando en muchas respuestas, espero que también tengan alguna experiencia con reactores, puede que sea de par, puede que sean de vidrio, de Chemglass o puede que sean de cualquier otro sistema y lo podemos platicar. Y si ustedes han tenido como un desafío en el desarrollo de sus ingredientes activos o de sus fármacos, pues va a dar mucho gusto leerlos en la sección de preguntas y respuestas, que sean situaciones que les han pasado al desarrollar esta síntesis o bien alguna inquietud que requieran. Ok, pues yo les comentaba que el reactor de vidrio de Par Instrument Company es uno de los más utilizados en farma para la elaboración de lo que comentamos. Entonces, este reactor, si se dan cuenta, es un reactor enchaquetado, un reactor que tiene una doble pared y que necesitamos un recirculador para hacer el calentamiento y el enfriamiento. En las configuraciones que vimos de fotos que les mostré durante la presentación, había más equipos que se calentan con mantilla. La mantilla de calentamiento es buena, pero en mi experiencia la que más se utiliza es el enchaquetado. Aquí tenemos un reactor, este es un vaso de reacción de 600 mililitros. Entonces recordemos, 600 mililitros, reactor de acero inoxidable, podemos utilizar 2/3 partes del volumen total y en la placa que siempre está en el reactor está la presión máxima y la temperatura máxima que soporta. En este caso tenemos que llega a 1000 psi y a 225 grados centígrados. Entonces, este reactor es del mismo, forma parte del sistema de reacción que estamos mostrando. Muchos usuarios hacen 3 diseños de experimentos. El primero es realizar la reacción en un reactor de Chemglass, en un reactor de vidrio sin presión. El paso 2 es irnos a un reactor de vidrio enchaquetado, donde podemos presurizar hasta 10 bares de presión y en el mismo contexto pasarnos al reactor de acero inoxidable en el mismo sistema de reacción. Este reactor de acero inoxidable, simplemente nosotros removemos esta rejilla protectora. Lo voy a hacer aquí, ¿me están viendo? Sí. Y este vaso, que es el vaso de 600 mililitros de vidrio enchaquetado, se cambia y empotramos o colocamos el vaso de acero para presurizar hasta 1000 psi. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuántos experimentos se pueden llevar a cabo teniendo solo este sistema de reacción? Es súper interesante que tenemos el vidrio sin presión, vidrio que soporta hasta 10 bares de presión y simplemente en 2 minutos cambiamos a un sistema totalmente diferente que es un sistema de acero inoxidable. Y todavía pueden o podríamos llegar más allá, puesto que este vaso, para el mismo sistema de reacción de la serie 5100, se puede cambiar la aleación, es decir, por Hastelloy, por níquel, por algún tipo de otra aleación, grado 2, grado 4, para tener otro tipo de ambientes químicos. Entonces, se vuelve bien interesante el diseño de experimentos en los reactores de esta serie. Por eso les comentaba que es uno de los más vendidos o más utilizados en la industria farmacéutica, este reactor de la 5100. Entonces, rápidamente recordemos 600 mililitros, 600 mililitros. Vidrio, acero inoxidable. Toda la parte del cabezal, que es un cabezal fijo, es decir, el cabezal siempre se va a quedar aquí, solamente voy a manipular el vaso. Este cabezal contiene los elementos de seguridad propios en la operación de sistemas de alta presión, puesto que ya hablando de 8 o 9 bares de presión, estamos hablando de 9 veces la presión de la atmósfera, o sea, de aquí. Entonces sabemos que aquí en la Ciudad de México tenemos 585 milímetros de mercurio, tenemos una presión menor obviamente a la que hay en el nivel del mar, pero al mandar o al irnos a una presión de 8 bares, 9 bares, pues estamos hablando de una presión mucho mayor a la de la atmósfera. Como ejemplo, luego les pongo yo que en una olla express podemos presurizar hasta 3.5 bar aproximadamente. Esta presión es de manera autógena que se está generando al incrementar la temperatura. Sin embargo, en este reactor de la serie 5100 se presuriza mediante el ensamble de válvula doble que está por aquí,
se conecta a la entrada del tanque de gas o el sistema de gases y se presuriza con el gas reactante o el gas que va a simplemente a presurizar, inerte. Entonces, es así como llegamos a una presión elevada, una presión mayor, y al cambiarlo al acero inoxidable tenemos pues hasta 1000 psi, 68, 70 atmósferas. El cabezal rápidamente recordemos que cuenta con un manómetro para la visualización de la presión, con una válvula para desfogar, es decir, cuando termine la reacción, eliminar todo el exceso de presión que hubo y que a su vez me ayudó a presurizar o a hacer reaccionar los productos. Tenemos un termopar, en este caso es un termopozo porque está ya fijo aquí en el reactor y que me va a dar la temperatura interna. Tenemos una entrada y salida para el loop de enfriamiento o el serpentín de enfriamiento, el drive magnético o agitador, que este me va a dar una velocidad de 0 a 600 o de 0 a 1700, dependiendo de lo que configuramos. Tenemos también el disco de ruptura. El disco de ruptura siempre va a tener esta plaquita que está aquí, siempre, siempre, siempre. Y si por alguna razón no recuerdo a qué presión está calibrado, aquí lo dice, ¿sale? El ensamble de válvula doble que les comentaba que es para presurizar o para tomar una muestra líquida por diferencia de presión. Y finalmente una relief valve, que en este caso está calibrada a la presión máxima del reactor de vidrio. Es decir, en ese sistema siempre va a venir una válvula relief valve para eliminar el exceso de presión de manera calibrada. Es decir, en este punto tenemos 150 PSI, puesto que es el volumen, perdón, la presión máxima que resiste este vaso. Entonces, si llegáramos a 151, la relief valve eliminaría el exceso de esa presión, ¿ok? Entonces, todo el sistema está totalmente controlado. Y esto es lo que prácticamente compone al sistema de reacción. Aquí nos haría falta tener el recirculador, un recirculador de Julabo, para que entre el fluido térmico y salga. Es evidente que se recomienda que sea un fluido térmico que vaya de acuerdo a la temperatura máxima de operación del reactor. Recordemos que es de 225 grados centígrados y probablemente ustedes requieran 180, pero necesitamos un fluido térmico con capacidad calorífica baja para que haga el calentamiento y el enfriamiento rápido. No agua, porque pues el agua, dos desventajas de utilizar el agua para calentar los sistemas enchaquetados o los sistemas de par. Una es que tenemos una limitante de rango de temperatura. Aquí en la Ciudad de México tal vez 92 o 91 grados centígrados como máximo, pero yo creo que desde 85 ya hay colisión, ya comienza a haber evaporación. Y hacia abajo pues tal vez 4 grados. Entonces, esa es la primera desventaja, el rango de operación. Y la segunda desventaja es que tenemos una capacidad calorífica de 4.18. Es decir, que yo necesito 4.18 joules para incrementar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Por lo tanto, me va a costar más tiempo calentar o enfriar el reactor enchaquetado. Al utilizar los fluidos térmicos de Julabo, que también son parte de la configuración del recirculador, tenemos capacidades de calentamiento y enfriamiento menores, incluso hasta de 1, que este calentamiento lo van a hacer mucho más rápido. Por lo tanto, me va a ayudar a tener una facilidad en cuanto a el incremento de temperatura o bajar la temperatura. Entonces, es conforme nosotros vamos colocando primero la parte modular de la síntesis y luego todo lo periférico, que en este caso va de la mano el recirculador de Julabo con el reactor de Par Instrument Company. Por el momento es lo que tengo preparado para ustedes. Vayan revisando preguntas que tengan ahí en la sección de PIR. Ahí vayan colocando preguntas que tengan de algún desafío que han tenido al hacer algún tipo de ingrediente activo, algún excipiente. Les comentaba que la principal aplicación de reactores de Par Instrument Company a presión es en la elaboración de excipientes o de ingredientes activos. Entonces, aquí, si ustedes tienen alguna situación que han tenido como desafío, pues coméntenla. Ahorita mi compañero Rubén ya está colocando la encuesta en el chat de PIR. Esa encuesta nos va a servir para que ustedes tengan el espacio para escribir alguna duda particular o avanzada
claro que la pueden escribir en PIR o ahí, y si requieren alguna constancia de este tiempo que han estado compartiendo conmigo. Entonces, no sé, Rubén, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, si todavía no se han animado a preguntar, pues es el momento que se animen y que externen pues cualquier duda, ya sea de la operación de un sistema de Power Instrument Company, porque esta es una configuración, pero tenemos otras 45 más, desde volúmenes, les decía, de 5 mililitros hasta 100. Si han tenido algún desafío en otra configuración, en otra aplicación o en otro equipo de Power Instrument Company o en algún matraz que digan, oye, yo lo quiero pasar del matraz de vidrio que lo he hecho por años, lo quiero pasar a un sistema de reacción a presión, pues es el momento que lo comentemos y con mucho gusto yo les voy a dar mi retroalimentación. Claro que sí, Toño. Muchas gracias en verdad por toda esta cátedra de información. La verdad es que es muy importante todo lo que mencionas. Y sí, justo, digo, si tienen alguna anécdota, algo que por ahí nos puedan compartir, incluso que les apoyemos nosotros en poderlo resolver, si no es momentáneamente. Aquí, como bien lo mencionó mi compañero Toño, en la parte de PIR ya está el apartado de la Liga de SurveyMonkey para que puedan ustedes dejarnos pues sus preguntas, si necesitan alguna práctica, es decir, nosotros, alguna demostración que puedan venir ustedes aquí al laboratorio o nosotros asistir, bueno, nosotros encantados de irlos a ver y poderles apoyar en ese aspecto, ya sea con este equipo o algunos exactamente en la línea PART, que aquí en Equipar pues tenemos pues para ustedes disponibles. Sí tenemos algunas preguntas, Toño. Nos Ok. encantaría que en verdad y a la audiencia que nos apoyaras a resolverlas. Mira, te voy a leer por aquí algunas que tenemos. Mira, por aquí nos comparte Brian Samuel Silva. Un saludote, Brian. Mira, nos pregunta, dice, buen día. ¿Qué unidad de presión indica el manómetro? Y que si le puede recordar, bueno, si le puede recordar la presión máxima y mínima para el reactor. Ok, mira, normalmente el manómetro trae dos escalas. Trae una escala en color rojo que es de en bares y una escala en color negro que es en PCIs. Entonces, con la que tengas más, pues, más relación, puedes verla en las dos escalas. Y lo mismo ocurre cuando tenemos el transductor de presión que platicábamos hoy, que sale de este manómetro y lo mandamos al controlador 4848 y en el display podemos ver en P6, normalmente viene así, o lo podemos cambiar a bares, son las dos escalas más utilizadas, pero bueno, pues ya de ahí lo puedes cambiar a otras unidades, ¿no? Pascales, milímetros de mercurio, etcétera. Pero aquí como tal tenemos dos escalas. Y las presiones máximas, hablamos de 5000 PSI en reactores agitados, en reactores de 100 mililitros, 500 mililitros. En cuanto yo incremento el volumen del reactor, me es más complicado controlar la presión. Entonces, depende de la serie, pero respondiendo directamente son 5000 PSI en agitación y 7000 PSI en reactores sin agitación. Entonces, son presiones evidentemente muy grandes. Ya un tanque de gas, por ejemplo, de nitrógeno para reacciones inertes o que se presuricen, pues hablamos de 2000 o 1900 y normalmente se utilizan compresores para llegar a una presión mayor. Entonces, 5000, 7000 de presiones elevadas y de las más bajas tenemos 10 bares, que es en vidrio, porque el acero estándar viene para 1900 PSI. Y otra Gracias, Toño. pregunta, ¿cuál? Las presiones y las unidades. Sí, eran esas dos Sí, preguntas. justo, muchas gracias. Julio, nada más, por favor, digo, si nos puedes apoyar por ahí, creo que hubo una confusión, pegamos la liga de cámaras climáticas, entonces ese fue del webinar anterior, entonces si nos puedes apoyar, por favor, nada más colocando la liga de SurveyMonkey de operaciones justamente de aquí, reactores a presión, nos encantaría, digo, para que no confundamos exactamente las preguntas y podamos respondérselas lo más concreta posible. A ver, por aquí tenemos otras preguntas. Nos pregunta Antonio, nos dicen, ¿qué volumen es el más utilizado en la síntesis de fármacos? ¿Qué volumen es el más? Mira, es una interesante pregunta. ¿Qué volumen es el más utilizado en fármacos? Eh,
Si yo quiero una respuesta directa, yo diría que entre 500 mililitros y 1 litro. Esos son, en mi experiencia, lo que más se utiliza. Pero depende, porque si estamos haciendo como la parte del desarrollo o la investigación y desarrollo, volúmenes obviamente menores a 1 litro están perfectos. Pero si ya nos vamos al escalamiento, que podemos dividir, o en mi experiencia, investigación y desarrollo en reactores de hasta máximo 1 galón, estamos hablando ya de un volumen grande, y en el escalamiento comenzamos en 20 litros y nos vamos hasta 100 litros. Entonces, concretamente sería 500, 600 mililitros en la parte de investigación y desarrollo, y en la parte de escalamiento ya hablamos de un reactor de 50 litros, pensando que son los dos volúmenes que comúnmente se utilizan en la industria farmacéutica. Perfecto, bueno. Y por aquí también, de hecho, complementando por ahí una pregunta que nos hace también Liliana Morales, saludotes Liliana, nos pregunta que ¿qué equipo de control de té es mejor? ¿Qué equipo de control de temperatura es mejor? Eh, Aquí recordemos que hay dos maneras de controlar la temperatura en un reactor de Par Instrument Company, en general en cualquier reactor, que es utilizando una mantilla de calentamiento y la parte de un recirculador en un reactor enchaquetado. En mi experiencia, el más utilizado es el que tiene una doble pared y utilizando un recirculador, pero depende en primer punto del presupuesto y como tal de la aplicación. Entonces, eh, los dos son muy buenos controles porque en el control de mantilla solo calienta el reactor de Par Instrument Company, pero utilizando el recirculador de Kulabo y el loop de enfriamiento me ayuda a disminuirla. Estábamos concluyendo la que tenía que ver con los volúmenes de operación, y bueno, dependía si es escalamiento de procesos o si es investigación y desarrollo. ¿Sale? Exactamente. Y bueno, por aquí nos hacían otra pregunta. Mira, nos preguntaban qué aleación tienen disponibles en los reactores de alta presión. Aleaciones. Ok, tenemos un portafolio de 19 aleaciones diferentes. Es interesante porque a veces creemos que el acero inoxidable es inoxidable, y eso no es cierto, ¿no? Incluso pues el agua del grifo lo ataca y le produce cierta corrosión. Ahora, cuando se elevan a alta presión y alta temperatura algunos reactivos o ciertos compuestos, pues generan cierto tipo de pitting o simplemente corroen y atacan el acero inoxidable. Es por ello que Par desarrolló otras 18 aleaciones, bueno, como tal en los reactores, y esas aleaciones van dando diferente resistencia química a estos ambientes diferentes, a estos ambientes químicos. Entonces, por ejemplo, tenemos acero inoxidable, que es el T316, porque también en el acero inoxidable tenemos 316, 304, 302. Entonces, todos los reactores de Par tienen acero inoxidable T316. Y la segunda aleación más comercializada o más utilizada, yo pensaría que en un porcentaje de un 25%, y de ese 25, un 20% tiene que ver con la industria de fármacos, utilizan Hastelloy C276. Y de ahí tenemos aleación G20, aleación Carpenter, diferentes aleaciones que van dando una resistencia especial para cada ambiente químico. Entonces aquí sí debemos trabajar mucho en equipo, ustedes y yo, para que sea un equipo que sí pueda resistir el ambiente químico que va a llevarse a cabo durante la reacción. Para eso nos apoyamos de las tablas de corrosión. Las tablas de corrosión es estas listas inmensas de todos los compuestos que sabemos que qué les pasaría cuando se elevan a una presión y a una temperatura elevadas. Entonces, trabajamos en equipo y llegamos a una configuración que pueda satisfacer estas aplicaciones que son más especializadas. Perfecto, gracias, Toño. Y por aquí nos preguntan, y digo, creo que es una pregunta interesante, nos pregunta Gamaliel Velázquez, si los módulos de control son compatibles con todo tipo de reactores o únicamente con par. Normalmente estos reactores de Par sí no tienen compatibilidad con algunos otros. Como tal,
PAR se apoya de una empresa que se llama Delta para trabajar en estos controles o en la parte interna del controlador. Entonces, como tal, está diseñado específicamente para los reactores de par. Entonces, este sí es compatible con diferentes PLCs, incluso a partir del software Spec View se hace un parche y se coloca a un LabVIEW o a otro sistema mayor. Pero como tal, que estos módulos los utilice en otro sistema de reacción, no lo he visto y no considero que haya compatibilidad. Si quieres, mándame en privado qué reactor tienes y qué estás buscando optimizar, qué variable deseas optimizar y vemos si te podemos ofrecer algo específicamente de PAR o tal vez de otra de nuestras marcas que tenemos, porque pues realmente si es un control de temperatura, pues se puede poner un controlador de temperatura de otra marca. Podemos indagar en tu aplicación y ayudarte a solucionarla. Justo, muchas gracias, Toño. Sí, justo, Gamaliel, digo, aquí puedes escribirnos o en la encuesta que pues nos puedes regalar en de SurveyMonkey, puedes poner exactamente de qué aplicación estamos hablando y si pues algún módulo es compatible con el equipo que exactamente estás utilizando, pues nosotros encantados de apoyarte. Por aquí nos hacen otra pregunta, Toño. Nos preguntan, en la elaboración de fármacos, nos preguntan qué es mejor, un reactor calentado por mantilla o uno de doble pared. Ah, ok. Esa va un poquito enfocada a la pregunta que ya habíamos platicado y va a depender si queremos un control como tal que tenga que ver con un recirculador, iría a un reactor enchaquetado. Y si es un control interno, me refiero a que el mismo reactor tenga el calentamiento, ya podemos platicar de que está calentado por mantilla. En mi experiencia, los más utilizados son de doble pared, pero también el calentado por mantilla pues da unos resultados confiables. Entonces, podría ser que va de la mano con un presupuesto y también con el usuario que la receta que se va a seguir o la investigación y desarrollo que se va a hacer, cómo la queremos comenzar. Tal vez calentado con mantilla y después pasarla a un reactor enchaquetado. Probablemente se pueda hacer el camino de tener resultados mejores y confiables. Ok, o en estos casos, entonces, dependiendo de lo que estemos realizando, ¿podrías tú recomendar uno de acero, un reactor de acero o uno de vidrio? Ah, ok. Aquí, bien interesante. ¿Qué es mejor, el vidrio o el acero? Cada uno tiene sus características particulares que lo hacen único. El vidrio como tal, pues nos permite ver la reacción, ¿no? O sea, vemos, a pesar de que tiene esta protección para alguna eventualidad, podemos ver que se avanza la reacción, que cambia de color, que cambia la viscosidad, que cambian diferentes propiedades que son visibles. Entonces, esa es la ventaja que tiene un reactor de vidrio. Además que tiene prácticamente el vidrio una resistencia pues química a prácticamente todo, no a todo, pero yo pensaría que a un 80% de las reacciones. Y el acero, su ventaja es que pues lo podemos presurizar a mayor presión, a más de 10 psi, y que tenemos pues, catalización, o sea, más rápida las reacciones. Y entonces en este punto tendríamos que tener en una balanza los pros de cada uno de los dos materiales. La ventaja de este equipo de la serie 5100 es que en un solo sistema de reacción ustedes tienen los dos reactores. Tienen el reactor de vidrio, ahorita está colocado, y en 2 minutos cambiarían a un reactor de acero. Entonces, esta serie 5100 es magnífica desde mi punto de vista, es muy buena para este tipo de aplicaciones en las que queremos hacer una variables de reacción en cuanto a vidrio y acero y diferentes presiones. Entonces, este podría ser la mejor opción cuando tenemos esta situación de si me va a convenir hacerlo en vidrio o si me va a convenir hacerlo en acero. Claro, ¿Vale? perfecto. Gracias, gracias, Toño. Por aquí nos pregunta María Bonilla. De hecho, nos hace un par de preguntas, pero van muy acorde y voy a tratar de unificarlas. Nos pregunta que si hay reactores de baja temperatura y en dado caso, ¿cuál sería el mejor
reactor para usarlo en esas bajas temperaturas. Ok. Como tal, en la industria, en todo el portafolio de reactores, no hay como tal que el reactor baje la temperatura. Tal vez algunos. Pero en este caso, lo que tenemos es que al estar enchaquetado, por ejemplo podemos llegar a menos 30 grados centígrados. Y esto, ¿quién lo va a dar? El recirculador. Porque como tal, el reactor, recordemos que al estar enchaquetado, él no calienta ni enfría. Él simplemente agita desde el motor y al estar enchaquetado, el equipo periférico, en este caso el equipo de Julabo, nos daría esa temperatura baja. Ahora, desde mi punto de vista, hay reacciones, no sé, algunas alquilaciones que las hemos llevado a cabo en los 40 grados centígrados y lo hemos llevado a cabo en reactores enchaquetados con un control de temperatura de Julabo, un presto que llegue a menos 30, menos 40 grados centígrados. Eso en cuanto a un volumen mayor. Y si mi volumen es pequeño, podemos utilizar un DIWAR o ciertos aditamentos adicionales y con otros equipos de Julabo podemos bajar hasta menos 80. O sea, alquilaciones avanzadas las hemos llevado a cabo en este DIWAR y baja la temperatura hasta menos 80. Entonces, aquí me gustaría que si tienes oportunidad de escribir en el SurveyMonkey qué temperatura es esta temperatura baja que vas a utilizar o para que se lleve a cabo tu reacción. Y ahí te ofreceríamos el reactor enchaquetado con un recirculador que llegue hasta esa temperatura, un fluido térmico que llegue a esa temperatura, mangueras aisladas para evitar que haya pérdida con el medio ambiente. Recordemos que si bajo a menos 30 y aquí hay 20, pues hay una alta temperatura de 50 grados. ¿Y eso qué va a pasar? Que se va a tratar de estar equilibrando y al estar aisladas esas mangueras me van a ayudar a tener un control mejor. Entonces, si ya tienes en mente qué reacciones, solo dame los parámetros y podemos darte la opción de un reactor enchaquetado con el recirculador o si es en una pequeña escala, un DIWAR con un dedo frío, que llamamos así en el contexto de termorregulación de Julabo, que llegue a una temperatura de menos 60 o menos 70 para que se lleve a cabo dicha reacción. ¿Vale? Perfecto. Sí, para que nos pueda por ahí apoyar con esa información y con todo gusto, pues le resolvemos mucho más a profundidad su duda. Por aquí nos preguntan, Toñito, si el acero inoxidable de estos reactores resiste todas las reacciones, hablando ya de la industria farmacéutica. No, el acero inoxidable no resiste todas las reacciones porque, insisto, a pesar de que su nombre es inoxidable, sí se oxida. Y dejen ustedes que se oxida, se pica. Tenemos, solo 2 veces he visto ya el vaso de reacción, pues dañado por la composición química de lo que hay ahí adentro. Entonces, esta pregunta la respondemos que no, que el acero inoxidable no aguanta todo y que podemos tener las otras 19 aleaciones disponibles para tu aplicación. Aquí lo ideal sería que desde un inicio sepamos qué vas a hacer, igual y no específicamente el compuesto, porque a veces son patentes o son pues no del dominio público, pero sí la reacción global, tal aldehído con tal ácido carboxílico, lo voy a llevar a, no sé, a tal oxidación o lo que fuera, voy a hacer reacciones de Michael, reacciones de avanzadas de Beatty, no sé, lo que fuere, y con eso nos vamos dando una idea de qué es y a partir de ahí dar una propuesta entre los dos o sugerencia, porque son sugerencias de qué aleación. Sin embargo, la responsabilidad ya va a ser específicamente de los usuarios, decir, no, bueno, con base en la reacción de Michael fulanita que voy a hacer o la ciclación de Diel-Salder, lo que fuere, necesito un sistema que aguante esto y ya podemos ir trabajando juntos. Perfecto. Y bueno, tenemos una última pregunta. Digo, si ahorita tienen alguna otra que pudieran dejarnos y resolverla con toda confianza, hágalo. Y si no, bueno, en la encuesta que les estemos dejando, nos la pueden compartir y nosotros se la resolvemos a la brevedad posible. Mira, tenemos una última pregunta, Toñito. Nos preguntan si estos controladores mencionados tienen alguna barrera a prueba de explosiones.
Buenísima pregunta. Controladores a prueba de explosiones. En algún punto de la presentación les comenté que en diferentes usuarios farmacéuticos que nos ha tocado en desarrollar la aplicación o trabajar con ellos en la aplicación, nos han solicitado que sean motores a prueba de explosiones. Y la siguiente pregunta que ocurre o que nos hacen es si el controlador que vimos varios modelos, también tiene esta protección. Típicamente el controlador se deja afuera del cuarto que está a prueba de explosiones. Se adquiere un cable más largo y se resuelve pues fácil. Y si no, se le pone atrás del módulo, que es donde podría ocasionar la chispa, se le pone una barrera que se llama barrera Zener, y esas barreras pues evitan este tipo de eventualidades. Entonces, no vienen por default porque no son muchas aplicaciones las que hemos desarrollado con esta diferencia, me refiero a que tenga las barreras Zener, pero sí están disponibles. Se pueden colocar ahora sí que localmente o desde fábrica que ya venga con estas barreras para evitar o tratar de disminuir el riesgo que podrían tener al hacer una chispa en la parte eléctrica del controlador. ¿Sale? Buenísimo, buenísimo. La verdad es que, digo, toda esta información es muy útil, es muy enriquecedora y esperamos que, bueno, toda esta esté ayudando a comprender mucho mejor los riesgos, las buenas prácticas y las aplicaciones clave que, bueno, en estos equipos y en el sector tan crítico como el farmacéutico, pues nos puedan facilitar el trabajo. Recuerden que, bueno, toda esta correcta operación de los equipos solo la garantiza, bueno, les garantiza una seguridad y más de los productos que nosotros actualmente tenemos aquí de PAR para el sector farmacéutico, pues pueden acercarse con nosotros, con el experto que tenemos aquí justo que es Toño en la materia. Entonces, pues nosotros encantadísimos, perdón, de poderlos apoyar. Y bueno, pues recordarles todavía, pues el día de hoy, lamentablemente, ya se nos acabaron los webinars, se nos acabaron las pláticas, pero todavía el día de mañana tenemos un par más. No se los pierdan, la verdad es que van a estar bastante interesantes todavía en el cierre ya de nuestra semana farmacéutica. También próximos eventos que tenemos, permítanme incluso compartírselos para que, bueno, puedan tener la visualización. Pero previo, Toño, a mostrarle esto a nuestro público, ¿quieres comentarles algo? Despedirles para que, bueno, pues cualquier situación, duda, estén en comunicación contigo. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Les recuerdo que mi correo es jvalencia@equipar.com.mx y ahí pueden escribirme para cualquier duda adicional o alguna situación particular que tengan, alguna demostración que quieran ver el equipo, venirlo a ver al laboratorio. Está súper disponible para ustedes, entonces no tengan ningún tipo de inconveniente en solicitarlo. Lo agendamos y nos visitan aquí en el laboratorio, lo ven y pues vamos trabajando. Entonces, nada, gracias por su tiempo y nos vemos en una siguiente edición.